Mesonautas Podcast. Etnografías de lo digital. Segunda temporada. Etnografías del Grupo de Investigación en Juventud y Cultura Digital de la UNAM. Aquí estamos una vez más para escuchar otra experiencia de investigación social sobre lo digital. Somos navegantes de las redes digitales. Te mostramos los secretos del trabajo etnográfico de lo digital. En este episodio vamos a conocer el trabajo de Cristian Fernández. Hola, mi nombre es Cristian Fernández Huerta, soy mexicano, tengo 40 años, soy licenciado en Ciencias de la Comunicación, maestro en Estudios Socioculturales y doctor en Estudios del Desarrollo Global. Actualmente me encuentro en la frontera norte de México, en la ciudad de Mexicali. Estoy en la Universidad Autónoma de Baja California. Mi tema de investigación o mis áreas de interés son particularmente las juventudes, la cultura digital, el espacio público, la participación ciudadana. Son, digamos que esos ejes con los que he trabajado. Pues desde la licenciatura yo creo siempre he estado interesado en esta concepción de lo público y lo privado. Me interesa mucho la ciudad. Empecé trabajando temas que tienen que ver con la sociología urbana, con la antropología urbana, con la ciudad, cómo incidimos en ella. Y de alguna manera pues yo creo que los jóvenes siempre han sido colaboradores de mis investigaciones, de mis acercamientos, y pues de alguna manera también creo yo que las juventudes, sus prácticas, sus discursos, sus concepciones son como una especie de laboratorio, ¿no? Como algo que nos ayuda a tomarle el pulso a la ciudad, a lo urbano. Y pues así fue también como empecé a trabajar con juventudes. Si tuviera que definir mi área de trabajo, pues tendría que ser, pues yo creo que el análisis de realidades sociales, que tienen como punto de convergencia pues una visión cultural de lo juvenil y de las juventudes. No sé si yo pudiera considerarme un juvenólogo, como tampoco me considero necesariamente un antropólogo, pero creo yo en la pertinencia de estudiar a las juventudes, en esta necesidad que tenemos de pensar sobre los jóvenes, sobre la cultura, y también en la necesidad de tener un campo de estudio dentro de las ciencias sociales y de las humanidades para abordar pues a estos agentes, ¿no? A los jóvenes, a sus prácticas, sus formas de interacción. Me interesan mucho las formas de sociabilidad juvenil, me interesan esas relaciones cotidianas que se dan en la praxis comunicativa donde se produce y se reproduce la sociedad. Hay que reconocer que hay una multiplicidad de modos y sentidos en que la sociedad se recrea, y creo que en las juventudes, en lo juvenil, hay como pautas para entender estas multiplicidades, ¿no? Pues yo creo que llegué a este tema porque pues siempre me ha interesado la capacidad de acción del individuo, ¿no? Le podemos llamar su agencia, ¿no? Pero sí su posibilidad de incidir en el espacio social, y de alguna manera pues estos primeros ejercicios que hice, esas primeras aproximaciones que hice hacia la incidencia en el espacio social, hacia la incidencia en la ciudad, hacia la capacidad de agencia, fue a través del arte y de la comunicación, trabajando precisamente con jóvenes artistas. Estos grupos de jóvenes artistas, pues todos fueron algunos más organizados que otros, pero digamos que todos con una gran capacidad de autogestión y
de negociación con las instituciones y con otros actores sociales, y eso fue pues lo que de alguna manera me llevó a tratar de entender en un primer momento el fenómeno de organización de lo juvenil desde adentro y como a partir de sus propias lógicas, ¿no? Siempre pensando pues más que una intervención de la juventud, como más una integración de lo juvenil a la sociedad. Yo creo que los estudios de las juventudes son relevantes, son necesarios, porque pues ahí es donde vemos esas interacciones sociales, donde, como decía Carles Feixa, un juvenólogo reconocido, pues esto refiere como metáforas del cambio social, ¿no? Las juventudes son siempre como metáforas del cambio social, siempre reflejan de una u otra manera los cambios en la sociedad. Seguí escuchando Meshnautas Podcast, segunda temporada. Actualmente pues estoy trabajando varios proyectos que tienen que ver con cultura política, con culturas digitales, con juventudes. Me interesa en estos momentos el entender por qué los jóvenes, las y los jóvenes han dejado las estructuras formales de participación política en México y están virando hacia nuevas formas de participación ciudadana, algunas más horizontales, más críticas, también más divertidas incluso. Me interesa mucho cómo las juventudes se relacionan con lo político y con la política, ¿no? Haciendo esta distinción. También me interesa mucho el contexto actual de las culturas digitales, ¿no? Este contexto de lo que Floridi denomina lo on-life, ¿no? Esta sociedad, realidad hiperconectada en la que vivimos, en la que pues ya es como muy difícil distinguir lo online de lo offline, y donde pues esto se va desdibujando hasta que ya pues no sabemos realmente en qué momento estamos o no estamos conectados. Obviamente esto es para ciertos sectores de la sociedad, para algunas juventudes, pero sí hay que reconocer, a pesar de que existe la brecha digital, que pues lo digital o la cultura digital o las culturas digitales pues están permeando en los discursos, en los imaginarios de las juventudes particularmente, estén o no estén conectadas. Es decir, la cultura digital forma parte también como de esta manera de concebir el mundo actualmente, y pues en eso es en lo que estoy trabajando. Yo tengo como varias ideas con las que estoy explorando. Me interesa mucho, por ejemplo, las manifestaciones masivas. Me interesa mucho el tema de la movilización social. He estado haciendo trabajos en algunos movimientos sociales, en algunas marchas, un poco para identificar cómo se organizan, particularmente los jóvenes, para generar estos espacios, ¿no? Y estas intervenciones en el espacio público, para retomar o apropiar el espacio público. Y bueno, y esto también cómo se relaciona con el tema de la cultura digital o las culturas digitales, cómo esto se conecta, ¿no? Digamos, en estas plataformas sociodigitales como Facebook, como Twitter, como incluso ahora también Instagram, y cómo eso se conecta con lo que está sucediendo en la calle, y que responde como a un descontento social, a una demanda social, a una agenda política particular, ¿no? Eso es en lo que ando trabajando actualmente. Yo diría que pues algunos de mis conceptos o nociones, porque pues los conceptos es como algo muy cerrado, ¿no? Pero por lo menos los conceptos o nociones con las que estoy trabajando ahorita, pues obviamente son juventudes, espacio público, culturas digitales, capital social, son como los conceptos clave, diría. Agradecemos que estés escuchando y que compartas este material. ¿Por qué elegí hacer etnografía? Bueno, pues digamos que fue de manera un poco natural, empezando con una simple observación para tratar de aprender, ¿no? Con H, aprender mi objeto de estudio, mis colaboradores de estudio. Empecé a hacer etnografía, empecé a observar, empecé a relacionarme, empecé como investigador a estar determinado tiempo ocupado de las relaciones, de las actividades, de las significaciones que se forjan, ¿no? Entre quienes participan en determinados procesos sociales. Me interesaba lo que decían y lo que hacían en ese contexto particular, y pues eso obviamente me llevó al trabajo etnográfico.
la tecnología ha sido como un elemento, primero, de interés temático y segundo también en un sentido de herramienta, es decir, he encontrado en la tecnología una herramienta que posibilita el hacer etnografía de ciertos aspectos o de ciertas facetas o de ciertas dimensiones de mi objeto de estudio, de mi problema de investigación, que pues no lo puedo hacer con los métodos tradicionales, ¿no? Hace tiempo, durante el doctorado, estuve trabajando un proyecto sobre organizaciones de la sociedad civil y cómo se organizaban precisamente con otras OSCs y qué tipo de redes tenían con los gobiernos de diferentes niveles y con las organizaciones internacionales, y pues el trabajo en red era muy importante, y el trabajo que se podía ver y explorar en las plataformas sociodigitales también era muy importante. Entonces, bueno, ahí fue como un poco me fui perfilando hacia la labor etnográfica, aunque pues, de alguna u otra manera, sin saberlo, lo he venido haciendo o intentando hacer desde la licenciatura. Me interesa esta perspectiva etnográfica que se puede adaptar pues, a la comprensión de cómo se construye y cómo se manifiesta lo juvenil, las juventudes, mediante el uso de los dispositivos tecnológicos, ¿no? Actualmente. Meshnautas Podcast. Me interesa cómo se construye y se pronuncia, ¿no?, el sentido y el discurso por parte de los sujetos jóvenes a partir del uso de las tecnologías, ¿no? Y insisto, por un lado, pues es digamos que la etnografía pues sí representa una metodología que puedo modificar, adaptar, ¿no?, para ser utilizada en el estudio y en la investigación de fenómenos sociales que están muy relacionados, imbricados con la interacción en estos espacios de lo digital, o en esto que comentaba hace un momento que denominamos lo on-life, ¿no? Y pues eso es lo que me ha llevado. Esto pues requiere una serie de retos muy importantes, o sea, el estar constantemente revisando bibliografía nueva, actualizada, para ver cuáles son como los nuevos aportes de la etnografía digital, ¿no? También el uso de aplicaciones, de herramientas, ¿no? La posibilidad, por ejemplo, de la geolocalización que muchas aplicaciones y muchos softwares tienen ya integrados, también es como algo que representa pues un campo fértil de estudio y una herramienta muy valiosa para la etnografía. El uso también de ciertas plataformas y ciertos softwares que están disponibles en línea, que de alguna manera posibilitan a tener que salirnos de espacios como los laboratorios de cómputo, por ejemplo, para procesar una cantidad inmensa de información, ¿no? El análisis de datos textuales y visuales, en fin, es un campo amplísimo, ¿no?, que nos permite pues ir armando y reconstruyendo nuestras estrategias, ¿no?, de trabajo de campo, de trabajo etnográfico. Obviamente he caído en muchísimos errores. No soy antropólogo, no soy un etnógrafo de formación, he ido aprendiendo a prueba y error. Mi campo son las ciencias de la comunicación, de formación, y eso pues de alguna manera me ha instruido el ojo, ¿no? Me ha ayudado a afinar la mirada, pero también pues no me ha dado como los elementos necesarios como para hacer un buen trabajo etnográfico, y poco a poco lo he ido puliendo, poco a poco lo estoy puliendo, lo estoy trabajando, y creo que eso es lo más interesante de este proceso, ¿no? El a pesar de haber terminado ya con los posgrados y con estas experiencias de investigación que los posgrados exigen, una maestría o un doctorado, pues como el seguir trabajando y el seguir puliendo estas habilidades, estas competencias, estas capacidades, ¿no?, para la investigación etnográfica. Tengo pues realmente el interés de seguir explorando estas herramientas. Creo que todos deberíamos de hacerlo, aunque no trabajemos el tema de culturas digitales, aunque no trabajemos el tema de tecnologías. Creo que todos deberíamos acercarnos a las posibilidades que la etnografía digital nos presenta, ¿no? Estamos entrando en un tiempo que requiere no solo de otras miradas del investigador, sino también de otras formas de construir el conocimiento, de otras formas de adentrarnos a los objetos de estudio. Y no digo que la tecnología o lo digital sea la panacea y sea lo que resuelva muchas de estas cuestiones, pero creo que hay algunos elementos a considerar que sin duda nos pueden apoyar a ir construyendo este camino, ¿no? A ir ayudando a
a generar nuevas maneras de ver el mundo y de entender el mundo. Y pues nada, pues ha sido pues la verdad un gusto el poder compartir un poco de lo que hago, un poco de lo que pienso. Muchísimas gracias por permitirme expresarme y platicar sobre mi experiencia en el campo de la investigación. Esto fue todo por hoy. Les esperamos en el próximo episodio. Meshnautas Podcast. Gracias por escuchar este podcast. Los y las investigadoras de esta temporada forman parte del grupo de investigación en juventud y cultura digital de la UNAM, un espacio interdisciplinario impulsado por el Seminario de Investigación en Juventud de la Universidad Nacional Autónoma de México, pertenecientes a la Red Nacional de Jóvenes Investigadores. Producen este podcast Florencia Adorno y Daniel Daza Prado. La voz es de Lucila Fioravanti. Si te gustó este podcast, sumate al grupo de Facebook Círculo de Estudios Antropología de lo Digital. ¿Apoyan este podcast? Observatorio Interuniversitario de Sociedad, Tecnología y Educación, OISTE. Centro de Estudios Socioterritoriales de Identidades y de Ambiente CESIA, de la Universidad Nacional de San Martín, Argentina. Meshnautas Podcast. Etnografías de lo Digital, segunda temporada.